Introducción. En el verano que siguió a mi primer año en la escuela de medicina, visité a un amigo en su casa, que estaba cerca de la institución mental en la que trabajaban sus padres. Una tarde, mientras caminábamos alrededor de sus vastas y abiertas instalaciones, entablamos una conversación con un psiquiatra de base, quien nos comentó sobre su último caso más interesante. Se trataba de una mujer joven que había ingresado unos cuantos días antes. Mientras acudía a una universidad cercana, cayó en un estado de agitación de manera súbita, hablaba con rapidez y pasaba de modo frenético de una actividad a otra. Después de haber vendido de manera impulsiva su Corvette casi nuevo en $500 americanos, aproximadamente $7.500 mexicanos, sus amigos la llevaron para ser valorada. $500, exclamó el psiquiatra. Ese tipo de pensamiento es esquizofrénico. Para entonces, mi amigo y yo habíamos recibido entrenamiento suficiente en psiquiatría para reconocer que los síntomas y la evolución de la enfermedad de esta mujer eran, por mucho, más congruentes con un episodio de manía que con esquizofrenia. Éramos demasiado jóvenes e inexpertos para cuestionar el diagnóstico de un médico experimentado, pero cuando nos retiramos, expresamos nuestra esperanza ferviente de que la atención de esta paciente fuera menos deficiente que su valoración. Durante años, la memoria de ese diagnóstico erróneo me ha perseguido, en parte, porque por ningún motivo es un caso aislado en los anales de la salud mental. No fue sino hasta muchos años después que se publicó el primer manual diagnóstico que incluía criterios específicos, DSM-3. Ese libro se transformó a partir de entonces en la enorme quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, publicado por la American Psychiatric Association. Quienes valoran y atienden la salud mental de las personas deben comprender la última edición de lo que se ha convertido en el estándar mundial para la valoración y el diagnóstico. Sin embargo, para sacar provecho del DSM-5, se requiere una gran concentración. Redactado por un comité con el objetivo de aportar estándares para la investigación y también para la práctica clínica en distintas disciplinas, cubre casi cualquier tema relacionado con la salud mental. Pero es posible terminar de leerlo sin saber cómo se aplican los criterios diagnósticos a un paciente en la vida real. Escribí DSM-5 marca registrada. Guía para el diagnóstico clínico para hacer que el diagnóstico en salud mental fuera más accesible a los clínicos de todas las profesiones relacionadas con ella. En estas páginas encontrarán descripciones de cada trastorno mental, con énfasis en los que se presentan en adultos. De esta manera se puede aprender cómo se diagnostica cada uno de ellos. Si se utiliza de manera cuidadosa, en la actualidad, nadie podría tomar los síntomas maníacos de la joven estudiante universitaria por esquizofrenia. Panorama de la obra. Guías rápidas. Cada capítulo inicia con un resumen de los diagnósticos que se analizan en él y otros trastornos que pudieran afectar a los pacientes que refieren problemas similares. También presenta un índice útil del material que contiene el capítulo. Material introductorio. La sección de cada trastorno inicia con una descripción breve para orientar al lector en torno al diagnóstico. Incluye una discusión sobre los síntomas principales, quizá un poco de información histórica y algunos datos demográficos, como quiénes pueden desarrollar el trastorno y en qué circunstancias. En esta sección, el autor señala lo que desearía saber si estuviera iniciando la formación como estudiante. Características esenciales. También conocidos como prototipos, se han agregado con la intención de hacer más accesibles los criterios del DSM-5. Durante años, quienes trabajamos en clínica hemos sabido que al evaluar a un paciente nuevo no tomamos un listado de los atributos emocionales y conductuales y comenzamos a palomear cuadritos. Comparamos la información que obtuvimos con la imagen que nos hemos formado sobre los distintos trastornos mentales y de conducta. Cuando los datos corresponden con una imagen, tenemos esa sensación de que todo encaja a la perfección e insertamos ese diagnóstico en nuestra lista de diagnósticos diferenciales, a partir de una larga experiencia y de conversaciones con incontables expertos. Puedo asegurar que este es precisamente el modo en que funcionan las cosas. En fecha reciente, un estudio sobre los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad ** en con
Que los clínicos que establecen diagnósticos al calificar a sus pacientes a partir de prototipos tienen un desempeño por lo menos bueno, y en ocasiones mejor que otros que se apegan a criterios estrictos. Esto es, se puede demostrar que los prototipos tienen validez incluso mayor que algunos de los criterios diagnósticos del DSM. Además, se informa que los prototipos pueden ser utilizados por clínicos con un nivel básico de entrenamiento y experiencia. No es necesario contar con 20 años de trabajo clínico para tener éxito con los prototipos. Los expertos refieren que los prototipos son menos problemáticos y tienen mayor utilidad clínica. Sin embargo, los prototipos utilizados en los estudios que se mencionan se generaron de los criterios diagnósticos inherentes a los criterios del DSM. Conclusión: es claro que se necesitan criterios, pero podemos adaptarlos de modo que no sean más útiles. Asterisco de Fifeja, Pert J, Bradley B, Gressler K, Drill R, Westen D, Validity of Prototype Diagnosis for Mood and Anxiety Disorders. Hamasai Kayetri 2013, 70, 240 a 148. Así que, una vez que recolecte los datos y lea los prototipos, le recomiendo elegir un número para indicar qué tanto se ajusta el paciente al ideal de cualquiera de los diagnósticos que se consideren. La convención que se acepta es la siguiente: 1 igual a escasa o nula coincidencia, 2 igual a cierto grado de correspondencia, el paciente tiene pocas características del trastorno, 3 igual a corresponden-CIA moderada, existen características significativas e importantes del trastorno, 4 igual a corresponde-densia buena, el paciente cumple con el estándar, el diagnóstico aplica, 5 igual a correspondencia excelente, un caso clásico. Los casos que se presentan en este libro siempre tendrán una correspondencia de nivel 4 o 5, de no ser así, porque los utilizaría como ejemplos ilustrativos. Sin embargo, es necesario que el lector haga precisamente eso con cada paciente nuevo que entreviste. Por supuesto, puede haber momentos en que el lector desee retomar los criterios oficiales del DSM-5. Uno de ellos es cuando usted está comenzando, de manera que puede obtener una imagen de los números precisos de cada tipo de criterios que de modo oficial determinan que el paciente está dentro. Otro caso sería cuando se lleva a cabo investigación clínica en la que es necesario informar que todos los participantes se seleccionaron de manera congruente mediante criterios reproducibles y analizados con métodos científicos. Incluso como clínico con experiencia en ocasiones retomo los criterios vigentes de vez en cuando. Quizá tan solo sea para tener en mente la información completa que me permita comunicarme con otros clínicos. En ocasiones, se relaciona con mis escritos. Pero la mayoría de las ocasiones, ya sea que esté tratando con pacientes o hablando con estudiantes, me apego al método de los prototipos al igual que casi todos los otros clínicos activos. Letras pequeñas. A la mayor parte del material diagnóstico incluido en estas secciones lo denomino machote. Cada sección escrita en letra pequeña en realidad contiene uno o más pasos importantes en el proceso diagnóstico. Piénsese de esta manera: el prototipo es útil con fines de inclusión, en tanto que el machote lo es en gran medida para la también importante exclusión de otros trastornos y la delimitación de lo normal. El lenguaje que se utiliza en el machote incluye distintos tipos de frases estereotipadas y advertencias que, como ayuda para la memoria, se han denominado las de diagnóstico diferencial. Aquí se enumeran todos los trastornos que deben considerarse como alternativos al valorar los síntomas. En casi todos los casos, esta lista comienza con trastornos por uso de sustancias y trastornos médicos generales que, no obstante su baja frecuencia relativa, usted siempre debe colocar en primer lugar en la lista de los trastornos potenciales para tomarlos en consideración. A continuación, se incluyen las afecciones más sensibles de tratamiento que, por ende, deben atenderse de manera temprana. Solo al final se agregan las afecciones que tienen un pronóstico funesto, o que uno no puede hacer demasiado para controlar. A esto lo llamo el principio de seguridad del diagnóstico diferencial. Discapacidad o malestar. Para la mayor parte de los grupos de criterios diagnósticos del DSM-5, el paciente debe experimentar cierto grado de tensión o algún tipo de disfunción laboral, en las interacciones sociales, en las relaciones interpersonales o de algún otro tipo.
El propósito de esto es asegurar que diferenciamos a las personas que son pacientes de TWINS, si bien son normales, quizá tengan vidas con aspectos interesantes. Lo más que puedo decir es que tensión, o ansiedad-malestar, recibe solo una definición en todo el DSM-5, el diccionario psiquiátrico de Campbell ni siquiera la menciona. Las secciones del DSM-5 sobre los trastornos por tricotilomanía y escoriación, rascado de la piel, describen que la tensión incluye sentimientos negativos como vergüenza y despojo del control. No obstante, no queda claro si en el resto del documento se utiliza la misma definición, o cuál pudiera ser la idea dominante en todo el manual. Sin embargo, cierto grado de combinación de pérdida de dignidad, vergüenza y control sirve como definición. El DSM-4 no define tensión en ningún sitio. Duración. Para diagnosticar diversos trastornos, es necesario que los síntomas se presenten durante un tiempo mínimo. Esto sirve nuevamente para asegurar que no se establezcan diagnósticos de manera indiscriminada en todas las personas. Por ejemplo, casi cualquier individuo puede sentirse melancólico o triste en algún momento. Para hacerse acreedor a un diagnóstico de trastorno depresivo, debe permanecer en esa condición al menos 2 semanas. Datos demográficos. Algunos trastornos se limitan a ciertos grupos de edad o género. Notas para codificación. Muchos de los listados de características esenciales concluyen con estas notas, las cuales aportan información adicional en torno a factores especificadores, subtipos, gravedad y otros temas pertinentes al trastorno en cuestión. Aquí encontrará información en cuanto a la especificación de los subtipos y la determinación de la gravedad de los distintos trastornos. En ocasiones, se agrega un señalamiento que hace referencia a una discusión en torno a los principios que usted puede utilizar para determinar si un trastorno se debe al consumo de sustancias. Texto entre barras. Para resaltar o poner de relieve lo que usted necesita saber, se ha colocado información entre barras en todo el texto, como la que se muestra arriba. Algunas de estas secciones solo destacan la información que le ayudará a establecer un diagnóstico con rapidez. Varias contienen información histórica y otros datos colaterales acerca de diagnósticos que he encontrado interesantes. Muchas incluyen notas editoriales, mis opiniones sobre los pacientes, procesos diagnósticos y cuestiones clínicas en general. Casos clínicos. Basé este libro en ese instrumento confiable, el caso clínico. Mientras fui estudiante, descubrí que con frecuencia tenía dificultad para recordar las características del diagnóstico, como se hacía entonces. Pero una vez que evaluaba y trataba a un paciente, siempre tenía una imagen mental que me ayudaba a recordar los puntos importantes acerca de los síntomas y el diagnóstico diferencial. Espero que los más de 130 pacientes que describo en el DSM-5 marca registrada. Guía para el diagnóstico clínico hagan lo mismo por usted. Evaluación. Esta sección resume mi análisis de cada paciente sobre el que he escrito. Explico la manera en que el paciente se ajusta a los criterios diagnósticos y la razón por la que pienso que otros diagnósticos son poco probables. En ocasiones, sugiero que se obtengan datos adicionales o pruebas médicas o psicológicas antes de establecer un diagnóstico definitivo. Las conclusiones que aparecen en estas secciones le permiten contrastar sus ideas con las mías. Existen 2 alternativas para hacer esto. Una es identificar en los casos clínicos las características esenciales que he enumerado para cada diagnóstico. Sin embargo, si usted desea apegarse al pensamiento de quienes escribieron el DSM-5, también he incluido referencias, entre paréntesis, para cada criterio. Si está en desacuerdo con cualquiera de mis interpretaciones, espero que me envíe un correo electrónico, morjame@axu.edu. Diagnóstico definitivo. Por lo general se asignan números de código en el área de registro, y no tenemos que preocuparnos demasiado por ellos. Es una fortuna, puesto que en ocasiones no son perfectamente lógicos. Pero para indicar a quienes trabajan en el área de registro cómo deben proceder, necesitamos poner todo el material diagnóstico que parece pertinente en un lenguaje que se ajuste al formato autorizado. Mis diagnósticos definitivos no solo explican el modo en que seleccioné los códigos para cada paciente, también proveen modelos que pueden utilizarse para redactar los diagnósticos de sus propios pacientes. Cuadros.
A lo largo de la obra se incluyen varios cuadros para tratar de dar al lector una imagen general de distintos temas, la variedad de especificadores que pueden aplicarse en distintos diagnósticos, una lista de trastornos físicos que pueden producir síntomas emocionales y conductuales. Los de mayor utilidad en un capítulo específico se incluyen ahí. Algunos, que pueden aplicarse de manera más general en todo el libro, se encuentran en el apéndice. Mi redacción. A lo largo del libro, he tratado de usar un lenguaje lo más sencillo posible. Mi objetivo ha sido que el material suene como si fuera redactado por un clínico para utilizarlo con los pacientes, no por un abogado para usarlo en la corte. Si en algún sitio fallé, espero que usted me envíe un correo electrónico para hacérmelo saber. En algún momento, trataré de corregirlo, ya sea en una edición futura o en mi página electrónica, o ambos. Estructura del DSM-5 marca registrada. Guía para el diagnóstico clínico. Los primeros 18 capítulos asterisco de este libro contienen descripciones y criterios para los diagnósticos principales de salud mental y trastornos de personalidad. El capítulo 19 incluye información relativa a otros términos que usted pudiera encontrar útiles. Muchos de estos son códigos Z, que el CIE-9 denomina códigos V, que corresponden a condiciones que no constituyen trastornos mentales, pero que, de cualquier manera, requieren atención clínica. De mayor relevancia son los problemas que las personas sin un trastorno mental real tienen para relacionarse con otras. En ocasiones, usted puede incluso inscribir un código Z-V como la causa por la que un paciente fue referido para valoración. En esta sección también se describen los códigos que indican los efectos de los medicamentos, la simulación y la necesidad de obtener más información diagnóstica. El capítulo 20 contiene una descripción muy breve de los principios diagnósticos, seguida de algunos casos clínicos adicionales que, por lo general, son más complicados que los presentados en páginas anteriores del libro. Hice anotaciones sobre estos casos clínicos para facilitarle la. El DSM-5 tiene 19, pero, para facilitar la descripción, se combinaron los dos capítulos sobre trastornos del estado de ánimo para integrar uno solo, que es la forma en que aparecen en el DSM-4. Sin embargo, esto no debe generar confusión. De cualquier manera, el DSM-5 no enumera sus capítulos. Revisión de los principios y criterios diagnósticos antes cubiertos. Por supuesto, solo se incluyó una pequeña fracción de todos los diagnósticos del DSM-5 en esta sección. A lo largo del libro, he tratado de aportar al lector información clínica pertinente y accesible, redactada en oraciones simples y declarativas que describen lo que usted necesita saber para diagnosticar a un paciente. Excentricidades. Estos son algunos comentarios con respecto a mi idiosincrasia. Abreviaturas. Me adapté al uso de ciertas abreviaturas no estandarizadas, en particular, las de los nombres de trastornos. Por ejemplo, TPB, trastorno psicótico breve, no es algo que pueda encontrarse en otras fuentes, ciertamente no en el DSM-5. Utilicé esta abreviatura y otras para acortar un poco el texto y así, quizá, reducir, aunque de manera casi imperceptible, el tiempo necesario para leer todas estas páginas. Recurrí a estas abreviaturas ad hoc solo en las secciones sobre trastornos específicos, de manera que no es necesario preocuparse por recordarlas más que el tiempo que tome la lectura de estos trastornos. En efecto, puedo pensar en 2 trastornos que en ocasiones se abrevian CD y 4 que se abrevian SAD, así que siempre es necesario observar el contexto. Mi misión de reducir la extensión del texto también incluyó los títulos de los capítulos. En aras de parecer incluyente, el DSM-5 complica a veces en extremo estos nombres, desde mi punto de vista. Así que el lector encontrará que en ocasiones los abrevié un poco por conveniencia. El lector no debe tener dificultades para saber dónde buscar los trastornos del sueño, que el DSM-5 denomina trastorno sueño-vigilia, del estado de ánimo, trastorno bipolar y otros relacionados, y trastornos depresivos, psicóticos, espectro de esquizofrenia y otros de tipo psicótico, cognitivos, neurocognitivos, por uso de sustancias, relacionados con sustancias y adicciones, de la alimentación, conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, y varios más a los que solo omito y
Relaciono a partir de los títulos oficiales. De manera similar, en ocasiones elimino el elemento diagonal fármaco de la frase, casi cualquier cosa, inducida por sustancia diagonal fármaco. Llaves. He utilizado estos elementos en las características esenciales y en algunos cuadros para indicar en qué casos existen dos opciones especificadoras que se excluyen de manera mutua, como, con, sin, características pronósticas buenas. De nuevo, solo abrevia un poco las cosas. Especificadores de gravedad. Uno de los problemas del DSM-5 es que utiliza especificadores de gravedad complejos que difieren de un capítulo a otro, y en ocasiones de un trastorno al siguiente. Algunos de estos son más fáciles de usar que otros. Por ejemplo, para la psicosis, se nos ofrecen las dimensiones de la gravedad de los síntomas de psicosis calificadas por el clínico, DGESPCC, las cuales piden al lector calificar sobre una escala de 5 puntos, a partir de los últimos 7 días, cada uno de los 8 síntomas, los 5 síntomas de la psicosis propios de la esquizofrenia más las anomalías de la cognición, depresión y manía. No hay una calificación total, solo 8 componentes independientes que se recomienda calificar de nuevo cada cierto tiempo. Mi mayor desazón en torno a esta escala, además de su complejidad y el tiempo que requiere, es que no nos aporta ninguna indicación en cuanto al desempeño general, solo señala el grado al cual el paciente experimenta cada uno de los 8 síntomas. Por fortuna, el DSM-5 nos informa que podemos calificar al paciente sin utilizar este especificador de gravedad, propuesta que muchos clínicos, sin duda, se apresurarán a aceptar. Evaluación de la capacidad de desempeño. ¿Qué ocurrió con la escala de evaluación de la actividad global, EEAG, también conocida como escala GAF, por Global Assessment of Functioning? En uso a partir del DSM-3R y hasta el DSM-4TR, la EEAG era una escala de 100 puntos que reflejaba el desempeño general laboral, psicológico y social del paciente, más no las limitaciones físicas o los problemas ambientales. La escala especificaba recomendaciones en torno a síntomas y comportamientos para ayudar al clínico a determinar las calificaciones de la EEAG de sus pacientes. Quizá debido a la subjetividad inherente a esta escala, su mayor utilidad recaía en el seguimiento de los cambios en el nivel de desempeño del paciente a lo largo del tiempo. Otro problema, era una mezcla de gravedad, discapacidad, tendencia suicida y síntomas. Sin embargo, ahora la EEAG se eliminó por varias razones, como lo describió en una plática en 2013 el Dr. William Nerow, director de investigación del DSM-5. El Dr. Nerow señaló, de manera acertada, que la EEAG mezclaba conceptos, PEG, psicosis con ideas suicidas, y tenía problemas con la confiabilidad entre aplicadores. Además, lo que en realidad se necesita es una calificación de la discapacidad que nos ayude a comprender que también puede responder un paciente a responsabilidades laborales y sociales, así como participar en general en la sociedad. Para ello, se recomienda el uso del cuestionario para la evaluación de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, versión 2.0, conocido como WODAS 2.0, por World Health Organization Disability Assessment Schedule, que se desarrolló para utilizarse en poblaciones tanto clínicas como abiertas y se ha aprobado en todo el mundo. También puede consultarse en línea en inglés, www.who.int weblink. Se califica de la manera siguiente: 1 igual a nula, 2 igual a leve, 3 igual a moderada, 4 igual a intensa y 5 igual a extrema. Debe señalarse que los sistemas de calificación de las dos medidas son recíprocos. Una calificación alta en la EEAG equivale más o menos a una calificación baja en el WODAS 2.0. Tras experimentar un poco, determiné que el WODAS 2.0 se orienta en gran parte a las habilidades físicas y refleja de modo deficiente las cualidades de salud mental en las que los clínicos tienen interés. Algunos pacientes con enfermedad mental más grave solo reciben una calificación WODAS 2.0 moderada. Por ejemplo, Belmedean tuvo una calificación de 20 en la EEAG, pero de 1.6 en el WODAS 2.0. Además, el cálculo de la calificación WODAS 2.0 depende de las respuestas del paciente, o del clínico, a 36 preguntas, una carga de recolección de datos que muchos profesionales ocupados no podrán soportar. Y,
Puesto que estas respuestas incluyen condiciones identificadas en el mes previo, la calificación no puede representar de manera precisa a los pacientes con trastornos mentales de evolución rápida. La EEAG, por su parte, es una vía simple, si bien subjetiva, de estimar la gravedad. Así que, después de pensarlo mucho, decidí no recomendar el JODAS 2.0, cualquiera que esté interesado en una discusión más detallada puede escribirme. Me alegrará enviar un cuadro que compara la EEAG con el JODAS 2.0 para cada paciente mencionado en este libro. Esta es mi posición en relación con la valoración de la función y la gravedad, y es la última excentricidad que mencionaré. Hay que seguir utilizando la EEAG. Nada nos dice que no podamos hacerlo, y en ocasiones la encuentro útil para dar seguimiento a la evolución de un paciente durante el tratamiento. Se aplica con rapidez, facilidad, de acuerdo, también es subjetiva, y es gratuita. Es posible especificar el nivel vigente de desempeño del paciente o el nivel más alto en cualquier momento. La encontrará en el apéndice de este libro. Uso de este libro. Existen varias maneras de utilizar el DSM-5 marca registrada. Guía para el diagnóstico clínico. Estudio de un diagnóstico. Por supuesto, puede hacerlo de diversas maneras, pero aquí menciono cómo lo hago. Revise la información introductoria para tener ciertos antecedentes, luego, lea el caso clínico. A continuación, compare la información del caso clínico con las características esenciales, para asegurarse de que tiene la capacidad para identificar los datos con relevancia diagnóstica. Si desea determinar la precisión con la que los casos clínicos coinciden con los criterios vigentes del DSM-5, lea las evaluaciones de los casos. En esas secciones, analice cada uno de los puntos diagnósticos importantes. En cada sección de evaluación, también encontrará un análisis sobre el diagnóstico diferencial, así como algunas otras condiciones que con frecuencia aparecen asociadas al trastorno en cuestión. Evaluación de un paciente cuyo diagnóstico se cree conocer. Lea la sección de características esenciales, luego, compare la información que tiene del paciente con el prototipo. Asigne una calificación del 1 a 5 utilizando la clave ya mencionada. Revise las D para asegurarse de que consideró toda la información que descartó en el diagnóstico y los diagnósticos pertinentes alternativos. Si todo está bien y logró su cometido, también le recomendaría leer la sección de evaluación del caso pertinente, tan solo para asegurarse de haber comprendido los criterios. En ese momento, es posible que usted quiera leer el material introductorio para tener un antecedente. Evaluación de un paciente nuevo. Siga la secuencia precedente con una excepción, después de identificar una de entre varias áreas de interés clínico como posibilidad diagnóstica, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Es posible que usted quiera comenzar a aplicar la guía rápida que se incluye en el capítulo pertinente. Ahí encontrará informes muy cortos, demasiado breves incluso para denominarse resúmenes, que pudieran orientarle a considerar uno o más trastornos con mayor detalle. Algunos pacientes presentan problemas en distintas áreas, de modo que pudiera ser necesario explorar varios capítulos para seleccionar todos los diagnósticos correctos. El capítulo 20 aporta algunos datos clave adicionales sobre la estrategia diagnóstica. Desarrollo de una visión más amplia. Por último, existen muchos trastornos diferentes. Usted podrá estar familiarizado con muchos de ellos, pero, con otros, puede ser que su información sea un poco superficial. Así, con solo leer el libro y prestar atención a los puntos principales, quizá mediante un muestreo de los casos clínicos, puede cargar su carcaj con unas cuantas flechas diagnósticas adicionales. Espero que, de manera eventual, lea todo el libro. Además de presentarle muchos trastornos mentales, también debería hacerle intuir la manera en que un profesional que diagnostica podría abordar una serie de problemas clínicos. Cualquiera que sea el procedimiento que usted elija, le recomiendo limitar su lectura a segmentos más cortos. He hecho mi mayor esfuerzo para simplificar los criterios y explicar la lógica que los respalda. Sin embargo, si usted valora varios diagnósticos a la vez, es probable que comiencen a confundirse en su mente. También recomiendo otro paso para ayudarle a aprender más rápido. Una vez que lea un caso,
regrese y trate de seleccionar cada una de las características esenciales antes de consultar mi evaluación. Retendrá mejor el material si compara de manera activa la información del caso clínico con esas características que si solo se limita a absorber de modo pasivo lo que he escrito. Números de código. El DSM-5 se publicó justo antes de que la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, entrara del todo en acción en EUA. Por años se había usado en otros sitios del mundo. Así, cuando se publicó el DSM-5, aún se encontraba en uso la CIE-9 *. La transición está programada para el 1 de octubre de 2014. En el DSM-5 se imprimieron entre paréntesis los números de codificación diagnóstica de la CIE-10. Asumo que los lectores usarán el libro durante muchos años, de manera que di prioridad a las versiones CIE-10 e incluí los números antiguos entre corchetes. Este es un ejemplo. F40.10, 300.23, trastorno de ansiedad social. Sin embargo, es probable que en EUA se usen de manera inconstante los códigos de la CIE-9 y la CIE-10 durante otra década más o menos. Una característica de los códigos de la CIE-10 es que son mucho más completos que los de la CIE-9. Esto es útil para una identificación precisa, recuperación de información destinada a la investigación y para otros propósitos informativos. Sin embargo, aumenta la cantidad de números con los que tenemos que estar familiarizados. En general, traté de incluir lo que usted necesita saber junto con la información diagnóstica relacionada con cada trastorno que analizo. Parte de esta información es tan extensa y compleja que la condensé en 1 o 2 cuadros. El más notable es el cuadro 15A2 del capítulo 15, el cual presenta los números de codificación de la CIE-10 para los trastornos mentales relacionados con consumo de sustancias. Uso del sistema de clasificación del DSM-5. Después de décadas de defender los 5 ejes sobre los cuales se registraba la valoración biopsicosocial de nuestros pacientes, el DSM-5 ha dado finalmente el último paso y un giro completo. Ahora, los trastornos mentales, de la personalidad y físico se registran en el mismo sitio, con el asterisco desde la perspectiva técnica. Las dos CIE son una versión que se denomina MC, modificación clínica, de donde deriva el título CIE-9 MC y CIE-10 MC. En este libro, utilizaré las versiones MC. De esta manera, solo cito CIE-10. Diagnóstico principal en primer lugar. Cuando se hace un diagnóstico debido a, como en el caso de un trastorno catatónico debido a esclerosis tuberosa, la regla de la CIE es mencionar primero el proceso patológico físico. A continuación se menciona la causa real que indujo a la consulta y se agrega entre paréntesis el enunciado, causa de la consulta, o, diagnóstico principal. No estoy seguro de la frecuencia con la que los clínicos se apegarán a esta convención. Sospecho que muchos analizarán que se trata de una cuestión de registro médico y no le prestarán más atención. En cualquier caso, esta es la forma en que usted puede redactar el diagnóstico. Resulta evidente que usted necesita registrar cada diagnóstico mental. La mayoría de pacientes cuenta por lo menos con uno, y muchos tendrán 2 o más. Por ejemplo, imagine que tiene un paciente con 2 diagnósticos, trastorno bipolar y trastorno por consumo de alcohol. Observe, por cierto, que seguí el nuevo estilo refrescante del DSM-5, que consiste en abandonar el sistema previo, práctica un tanto germánica para sacar provecho de los nombres de diagnósticos específicos. Si sigue la regla del DSM-5, mencione primero el diagnóstico que indujo, en mayor medida, a la valoración que se está realizando. Suponga que, mientras evalúa el trastorno de ansiedad social, descubre que el paciente también ha estado bebiendo suficiente alcohol como para justificar el diagnóstico de trastorno leve por consumo de alcohol. De esta manera, el diagnóstico debe registrarse como F40.10, 300.23, trastorno de ansiedad social. F10.10, 305.0, trastorno por consumo de alcohol, leve. En este ejemplo, el primer diagnóstico tendría que ser trastorno de ansiedad social, razón por la que el paciente solicitó tratamiento. Y, por supuesto, si el consumo de alcohol hubiera impulsado la valoración, el orden de estos diagnósticos se invertiría.
El DSM-4 necesitaba una ubicación independiente para los trastornos de la personalidad y lo que se denominaba entonces retraso mental. El propósito era dar un estatus especial a estos atributos de toda la vida y asegurar que no sean ignorados al atender la patología principal, que suele ser más apremiante. Sin embargo, la lógica de la división no siempre era impecable, así, en parte para coordinar este acercamiento con la forma en que el resto del mundo mira ahora los trastornos mentales, el DSM-5 eliminó los ejes. En todo caso, los trastornos de la personalidad y el retraso mental, o discapacidad intelectual, como se le denomina ahora, se incluyen debidamente junto con todos los otros diagnósticos mentales y físicos. Pienso que esto es bueno, no obstante, al igual que con todos los cambios, los clínicos más viejos requeriremos algún tiempo para adaptarnos a ello. Esto también implica que materiales como la calificación de la EAG del paciente, o la calificación del JODAS 2.0, en caso de que se decida utilizarla, tendrán que incluirse en el cuerpo del resumen diagnóstico. Diagnóstico incierto. Si usted no está seguro de que un diagnóstico es correcto, considere el uso de un factor de calificación del DSM-5, provisional. Este término puede ser apropiado si piensa que cierto diagnóstico es correcto, pero carece de antecedentes suficientes para respaldar su impresión. O quizá la enfermedad del paciente aún se encuentre en una fase temprana de evolución y usted espera que, en breve, se desarrollen más síntomas. O puede estar esperando resultados de laboratorio para confirmar la presencia de otro trastorno médico que se sospecha como causa de la patología del paciente. Cualquiera de estas situaciones podría justificar un diagnóstico provisional. Para un par de diagnósticos del DSM-5, psicosis esquizofreniforme y trastorno psicótico breve, es necesario que usted agregue, provisional, si los síntomas aún no se resuelven. Sin embargo, usted podría usar este término en casi cualquier situación en la que parezca que la práctica diagnóstica segura lo justifique. ¿Y qué pasa con un paciente que cubre casi todos los criterios, que ha estado enfermo durante mucho tiempo, que ha respondido al tratamiento apropiado para el diagnóstico y que tiene antecedentes familiares del mismo trastorno? Este paciente merece un diagnóstico definitivo, incluso si los criterios no se cubren por completo. Por ello he preferido el uso de los prototipos. Después de todo, los diagnósticos no los determinan los criterios, sino los clínicos, que utilizan los criterios como guía. Estos son recomendaciones, guidelines, como en ayudarle, no grilletes, como en encadenarle. En efecto, el DSM-5 provee otro mecanismo para enumerar un diagnóstico que parezca incierto, otro trastorno, denominación, especificado. Esto le permite registrar el nombre de la categoría junto con la razón específica por la que considera que el paciente no cubre los criterios para el diagnóstico. En el caso de un paciente que tiene un cúmulo masivo de material inútil en casa, pero que no sufre tensión o discapacidad, usted podría registrar otro trastorno por acumulación especificado, falta de tensión o disfunción. Apuesto que ambos estaríamos interesados en saber con cuánta frecuencia se aplica esta opción. Indicación de la gravedad de un trastorno. El DSM-5 incluye especificadores de gravedad precisos para muchos diagnósticos. Por lo general se explican, en buena medida, por sí mismos, y en casi todos los casos he tratado de acomodarlos solo un poco más. El DSM-4 recurrió a la EAG como una alternativa genérica para indicar la intensidad, ya mencioné antes que me gustaría seguir utilizándola. Otros especificadores. Muchos trastornos incluyen especificadores que indican información diversa, con, o sin, ciertos síntomas acompañantes definidos, grados actuales de remisión y características de evolución, como inicio temprano, o tardío, o recuperación, ya sea parcial o completa. Algunos de estos especificadores necesitan números de código adicionales, en otros solo es cuestión de agregar palabras. Añada tantos como sea necesario. Cada uno tiene el potencial de ayudar al clínico siguiente a comprender un poco mejor a ese paciente. Condiciones y trastornos físicos. La enfermedad física puede tener un efecto directo sobre los diagnósticos mentales del paciente, esto es válido, en particular, para los trastornos cognitivos. En otros casos, la enfermedad física puede afectar, o ser afectada por,
el tratamiento de un trastorno mental. Un ejemplo sería la hipertensión en un paciente psicótico que piensa que el medicamento ha sido envenenado. Parte de este tema se analiza de manera formal en el diagnóstico de los factores psicológicos que afectan otras condiciones mentales, véase el capítulo 8, p. 266. En todo caso, si los trastornos físicos solían tener su propio eje, ya no es así. En el esquema de registro de la CIE-10, es necesario que, cuando un trastorno mental sea causado por una condición física, la condición física se mencione primero. Problemas psicosociales y ambientales. Es posible referir ciertos eventos o condiciones ambientales o psicosociales de otro tipo que pueden afectar el diagnóstico o el manejo de su paciente. Pueden haber sido causados por el trastorno mental o ser eventos independientes. Deben haberse presentado en el transcurso del año previo a su valoración. Si se desarrollaron antes, debieron haber contribuido al desarrollo del trastorno mental o constituir un foco de tratamiento. Para el DSM-5, es necesario que utilicemos código Z de la CIE-10, o código V de la CIE-9, para los problemas que identifiquemos. Incluí una lista completa de los disponibles en el capítulo 19. Cuando se registren, es preciso ser tan específico como sea posible. El lector encontrará muchos ejemplos distribuidos en todo el texto. ¿Qué es exactamente un trastorno mental? Existen muchas definiciones de trastorno mental, ninguna de las cuales es precisa y completa. Quizá esto se deba a que nadie ha definido aún de manera adecuada el término anormal. Significa que el paciente se siente incómodo. De ser así, muchos pacientes con episodios maníacos no son anormales. Es anormal lo que es inusual. Entonces las personas muy inteligentes son anormales. Los autores del DSM-5 presentan la definición de trastorno mental que utilizaron para ayudarse a decidir si incluían o no un diagnóstico en su libro. Un trastorno mental es un síndrome con relevancia clínica, esto es, una colección de síntomas, pueden ser conductuales o psicológicos, que causa a la persona discapacidad o malestar en el desempeño social, personal o laboral. Los síntomas de cualquier trastorno deben ser algo más que una reacción esperada a un evento cotidiano, como la muerte de un pariente. Los comportamientos que reflejan ante todo un conflicto entre el individuo y la sociedad, p.ej., la ideología fanática religiosa o política, no suelen considerarse trastornos mentales. Varios puntos adicionales sobre los criterios para los trastornos mentales merecen enfatizarse. 1. Los trastornos mentales describen procesos, no personas. Se explica este punto debido a los temores de algunos clínicos de que al utilizar esos criterios de alguna manera están etiquetando a la gente. Los pacientes con el mismo diagnóstico pueden ser diferentes entre sí en muchos aspectos importantes, como síntomas, personalidad y otros diagnósticos que pudieran tener, y en muchos aspectos distintivos de sus vidas personales que no tienen nada que ver con su condición emocional o conductual. 2. En cierto grado, algo de lo anormal, y por supuesto mucho más lo que no lo es determinado por la cultura de cada individuo. Cada vez más aprendemos a tomar en consideración la cultura al definir los trastornos y evaluar a los pacientes. 3. No debe asumirse que existen límites definidos entre los trastornos, o entre cualquier trastorno y la denominada normalidad. Por ejemplo, los criterios para los trastornos bipolar y bipolar 2 diferencian con claridad uno de otro, y a las personas que no los padecen. En realidad, todas las condiciones bipolares, y quizá muchas otras, pueden ubicarse en algún punto del continuo. 4. La diferencia esencial entre una afección física como neumonía o diabetes y un trastorno mental como la esquizofrenia y el trastorno bipolar y es que conocemos las causas de la neumonía o diabetes. Sin embargo, cualquiera de estos trastornos mentales podría tener una base física, quizá aún no la hemos descubierto. En términos operativos, la diferencia entre trastornos físicos y mentales es que los primeros no son tema del DSM-5 o del DSM-5 marca registrada. Guía para el diagnóstico clínico. 5. En términos generales, el DSM-5 sigue el modelo médico de la enfermedad. Con esto no quiero decir que se recomiende la prescripción de medicamentos. Quiero decir que se trata de un trabajo descriptivo derivado, en gran medida, de estudios científicos con grupos de pacientes que parecen tener mucho en común,
como síntomas, signos y evolución de su enfermedad. La inclusión se justifica, en mayor medida, por los estudios de seguimiento, los cuales demuestran que las personas que pertenecen a estos grupos tienen una evolución de enfermedad predecible en los meses, o en ocasiones años, por venir. 6. Con pocas excepciones, el DSM-5 no hace conjeturas acerca de la etiología de la mayor parte de estos trastornos. Este es el famoso enfoque no teórico que ha sido tan elogiado y criticado. Por supuesto, casi todos los clínicos estarían de acuerdo sobre la causa de algunos de los trastornos mentales. Vienen a mi mente los trastornos neurocognitivos, como el trastorno neurocognitivo por enfermedad de Huntington o con cuerpos de Lewis. Las descripciones de la mayor parte de los diagnósticos del DSM-5 serán bien aceptadas por los clínicos cuyas perspectivas filosóficas incluyen la teoría social y del aprendizaje, la psicodinámica y la psicofarmacología. Algunas advertencias. Para definir los trastornos de la salud mental, existen algunas advertencias que vale la pena repetir. 1. El hecho de que el manual omita un trastorno no implica que éste no exista. Hasta ahora, con cada nueva edición del DSM, el número de trastornos mentales incluidos ha aumentado. Según cómo mida usted esta situación, el DSM-5 parece ser una excepción. Por un lado, contiene cerca de 600 afecciones codificables, casi el doble del número que incluía su predecesor, el DSM-4-TR*. Por otro lado, el DSM-5 contiene 157 diagnósticos principales, una reducción general cercana a 9%. Esta proeza se logró al agrupar una buena cantidad de afecciones bajo un mismo título, como ocurrió, en el capítulo de los trastornos sueño-vigilia. Sin embargo, es probable que aún existan más afecciones por ahí esperando a ser descubiertas. 2. El diagnóstico no es para aficionados. Contar con una serie de prototipos no constituye un sustituto del entrenamiento profesional en técnicas de entrevista, diagnóstico y las muchas otras habilidades que necesita el clínico de la salud mental. El DSM-5 afirma, y concuerdo con ello, que el diagnóstico consiste en algo más que solo palomear cuadritos relacionados con una serie de síntomas. Se requiere educación, entrenamiento, paciencia y, sí, pacientes, es decir, la experiencia de valorar la salud mental de muchos pacientes. 3. Es posible que el DSM-5 no pueda aplicarse de manera uniforme a todas las culturas. Estos criterios derivan en buena parte de estudios realizados en pacientes norteamericanos y europeos. Si bien los DSM han sido muy utilizados con gran éxito en todo el mundo, no puede asegurarse que los trastornos mentales que describen ampliamente clínicos norteamericanos y europeos puedan traducirse a otros lenguajes y otras culturas. Debemos estar conscientes de la patología diagnóstica en pacientes que expresan creencias inusuales sustentadas en subculturas étnicas o de otros tipos. Un ejemplo sería la creencia en brujas, que alguna vez prevaleció entre ciertos nativos americanos. 4. El DSM-5 no pretende tener la fuerza de la ley. Sus autores reconocen que las definiciones que utiliza el sistema judicial con frecuencia se oponen a los requisitos científicos. Así, es posible que padecer un trastorno mental mencionado en el DSM-5 no pueda evitar que un paciente reciba castigo o se someta a ciertas restricciones legales en su comportamiento. 5. Por último, el manual diagnóstico es tan bueno como la gente que lo utiliza. Hacia fines de su carrera, George Winnecker, uno de mis profesores favoritos en la escuela de medicina, y mi primer jefe una vez que terminé mi formación, fue coautor de un documento breve que investigaba la precisión con la que el DSM, en ese momento, el DSM-3, aseguraba la congruencia del diagnóstico. Incluso entre clínicos de una misma institución con enfoques diagnósticos similares había problemas. En particular, Winnecker et al. Llamaron la atención en torno a la cantidad de tiempo que se invertía en establecer un diagnóstico de salud mental, las interpretaciones erróneas sistemáticas de los criterios y las lecturas erróneas no sistemáticas de los mismos. Concluyeron que la Biblia puede decirnos esto, pero los criterios no. Son mejores que lo que teníamos, pero aún distan mucho de ser perfectos. Los pacientes. Muchos de los pacientes que describí en los casos clínicos se componen de varias personas que he conocido,
En algunos casos, los refiero justo como los conocí. Sin embargo, en todas las ocasiones. Gran parte de este aumento no se debe a la existencia de trastornos nuevos, sino a que se hicieron rebanadas más delgadas del PEI original, y se sirvieron con números nuevos que reflejan las distinciones diagnósticas más finas del DSM-5, y la CIE-10. En particular se encuentran bien representadas ahora las casi 300 formas de decir, esta u otra cosa, inducida por sustancia diagonal fármaco. Winokur G., Zimmerman M., Kaderet R., Cause the Bible Tells Me So. Arch-Gensa y Kayetri 1988, 45, 7. 683 a 684. Excepto en las muy pocas en que recurrí a personas conocidas reales, modifiqué la información vital para proteger su identidad, aportar información adicional y, en ocasiones, solo para hacer más interesantes los casos. Por supuesto, los casos clínicos no incluyen todas las características de los diagnósticos que tratan de ilustrar, pero es difícil que esto ocurra con algún paciente. Mi intención ha sido, transmitir el sabor de cada trastorno. Si bien incluí más de 130 casos clínicos para cubrir la mayor parte de las condiciones principales mencionadas en el DSM-5, usted podrá identificar algunas omisiones. Por un lado, existen demasiados diagnósticos como para poder ilustrar cada uno de los trastornos relacionados con sustancias, estado de ánimo, psicóticos y ansiedad, lo que haría necesario un libro del doble de tamaño de este. Para los trastornos que inician en una fase temprana de la vida, capítulo 1, incluí casos y discusiones solo cuando existe probabilidad de identificar el trastorno en un adulto. De manera específica, se trata de la discapacidad intelectual, el trastorno por déficit de atención diagonal hiperactividad, el trastorno del espectro autista y el trastorno de Tourette. Sin embargo, el lector encontrará prototipos y discusiones introductorias breves para todos los trastornos que inician durante el periodo del neurodesarrollo. Así, el DSM-5 marca registrada. Guía para el diagnóstico clínico contiene material diagnóstico pertinente a todos los trastornos mentales mencionados en el DSM-5.